4 de julio de 2018. Esa fue la fecha más importante de mi vida, la fecha donde todo cambió. Es la fecha donde nació mi bebé y se llama Clarita. Hoy en día mi bebé tiene 2 años, ya casi está dejando de ser una bebé. Pero en estos 2 años pasaron muchas cosas hermosas y otras cosas que fueron desafiantes. Cuando ella nació, se abrieron un montón de puertas en mi vida. Se abrió la puerta de la felicidad, la puerta de la ternura, se abrió la puerta de la satisfacción, se abrió la puerta de la unión familiar, se abrió la puerta de la sorpresa, cada día es una sorpresa de algo. Y también se abrieron algunas puertas que uno no esperaba, ¿no? Se abrió la puerta del cansancio extremo, se abrió la puerta del miedo, ¿sí? Porque uno tiene un montón de miedos, por ejemplo, miedo a retarla de más, retarla de menos, pero también se abrió la puerta de un miedo en específico, al menos para mí. Se abrió la puerta del miedo a la muerte. ¿Por qué? Resulta que yo a la bebé la tuve por cesárea y obviamente tuve que ir a un quirófano. Yo ya había estado en quirófanos, incluso había estado con un montón de gente recién operada, etc. Pero nunca me habían hecho ninguna intervención a mí específicamente. Y en ese momento fue mi primera vez de estar en un quirófano siendo la paciente y el hecho de estar a merced de desconocidos, no sé, que no sabes qué te va a pasar, fue una experiencia muy fuerte y me dio una sensación horrible. No les puedo decir que me dolió la cesárea o algo, no me dolió nada, ni siquiera el pinchazo de la anestesia, pero sí me quedó esta sensación fea en el corazón porque me hizo un clic en la cabeza, me hizo el clic de lo finita que es la vida, de la fragilidad humana. Y esta sensación me quedó a través de muchísimo tiempo. Yo no podía, al principio no podía, imagínense lo fuerte que fue esta sensación en mí, que no podía mirar noticieros, que hubieran muertes, no podía, por ejemplo, no podía mirar películas, que apareciera alguna muerte, no podía mirar ni siquiera, en un momento me acuerdo que ni siquiera las redes sociales, porque siempre aparecía una noticia morbosa de alguien que había fallecido de una manera rara. No podía mirar nada de eso porque me hacía mal. E incluso me acuerdo que íbamos viajando en el auto y yo me imaginaba que no sé, teníamos un accidente, unas cosas así de loco, porque es como que todo podía pasar. Se me abrió la cabeza un montón. Y realmente fue una experiencia difícil, pero con un crecimiento tan grande para mí, por todo lo que aprendí después. Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque a raíz de todo esto que sentía, yo me lo ponía en oración, lo ponía en las manos de Dios. Le contaba a Dios lo que me estaba pasando y le pedía ayuda sobre esta sensación rara. Yo no quería sentir esto, obviamente. Y me acuerdo que un día yo la estaba bañando a mi bebé. Arriba de la mesada de la cocina habíamos puesto una bañera rosada y ella era tan chiquitita que cabía en mi antebrazo, ¿sí? Esto me sobraba para sostenerla, así que imagínense lo chiquitita y frágil que era ella. Y yo, si no la sostenía, ella se podía llegar a ahogar en la bañera porque no sostenía ni la cabeza, así que imagínense lo chiquita que era. Y yo la estaba bañando y le miraba la carita y ella tenía una mirada de paz, una mirada de confianza, de alegría, hasta parecía que me sonreía con la mirada. Y yo pensaba, pero ella está re tranquila porque sabe que yo no le voy a hacer mal, sabe que yo la voy a cuidar y ella me conoce. Y ella me miraba, no miraba si el agua estaba si había mucha agua en la bañera, no miraba si yo estaba haciendo bien, si estaba haciendo mal, ella me miraba a mí. Y en ese momento que yo estaba pensando en esto, se me vino a la cabeza una impresión muy grande que decía, así tenés que confiar vos en mí.
Y yo me quedé helada porque no es que escuché una voz, fue una impresión en la cabeza, un pensamiento muy fuerte que yo sentí que era la voz de Dios. Yo sentí que Dios me estaba hablando y me estaba diciendo, así tenés que confiar en mí. Y se me llenaron los ojos de lágrimas y empecé a llorar porque sentí que Dios me estaba diciendo que me tranquilizara, que Él quería lo mejor para mí, que yo podía esperar lo mejor de su parte. Y también entendí que Dios me estaba diciendo que lo mirara a Él, que no mirara todo lo que podía pasar, sino que confiara en Él, en que Él iba a proveer lo mejor para mí. Y entonces me hizo muy bien esta respuesta de Dios. ¿Por qué se las cuento? Se las cuento porque en este momento se escucha muchísimo la palabra muerte, la palabra miedo, la palabra angustia, la palabra inseguridad. Nadie sabe bien qué es lo que va a pasar. Prendemos la tele y vemos pandemias, coronavirus todo el tiempo, en el trabajo, en la casa, en todos lados se están escuchando estas sensaciones feas que todos tenemos. Escuchamos casos, un montón de cosas. Pero realmente tenemos que mirarlo a Él, porque Él es el mismo. El mundo puede cambiar, puede llenarse de dificultades, pero Él es el mismo Dios cariñoso, el mismo Dios amante, el mismo Dios que te cuidó siempre y te va a seguir cuidando. Les quiero leer 2 versículos. El primero está en Mateo 18:3. Mateo 18:3, que dice así. Dice así. Y les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Los niños confían en sus padres, los niños se entregan a las manos de sus padres porque saben que sus padres los aman, que sus padres los cuidan y que van a hacer todo para su bien. Y el último versículo está en Isaías 64:4. Isaías 64, versículo 4. Yo estoy usando la traducción del lenguaje actual. 64:4. Dice así: jamás se ha escuchado ni se ha visto que otro Dios haya hecho grandes milagros a favor de los que en Él confían. Así que tenemos un Dios que le encanta hacer milagros para nosotros, un Dios que siempre nos cuidó y nos sacó adelante, y esta no va a ser la excepción. Dios nos va a seguir cuidando porque su carácter no cambia, su amor no cambia, y nosotros tenemos que aprender a mirarlo a Él y no a nuestras circunstancias, a mirarlo a Él, que es el que no cambia, a mirarlo a Él, que es el que nos ama, a mirarlo a Él, que es el que nos cuida. Entonces, no importa lo que venga, no importa, quédate tranquilo, confía, relájate. La fe es confiar aunque no entiendas. La fe es confiar aunque no veas, ¿sí? Porque estamos basados en quién es Él. Y Él nos ayuda no porque nosotros tengamos mérito, sino porque Él es bueno. Por eso, te quería contar todo esto porque realmente me hizo muy bien y espero que también te pueda servir para enfrentar todo lo que nos queda de pandemia. Muchas gracias y bendiciones para todos.